En la línea, la conformación del Congreso, mayoría calificada de Morena, la sobrerepresentación a una discusión y mientras el plan C, la reforma al Poder Judicial van y serán en septiembre. Parte de los acuerdos de la primera reunión entre AMLO y Sheinbaum. Pero antes, una consulta amplia de discusión y diálogo abierto en todo el país. Reunión emotiva, plagada de simbolismos, de señales, de reforzamiento del poder. La transición, valga el término, está en camino. Gabinete paritario la próxima semana. ¿Cuántos se van y cuántos se quedan? Tenemos solidez económica. ¿Será esa la lectura de los mercados financieros internacionales? Esperemos que sí. México requiere una transición tersa y sin sobresaltos. Veamos cómo va justamente la conformación del Congreso. Andrés Solís, adelante. Porque está este proceso de reparto todavía de curules. Pero primero, este fin de semana concluyeron ya los conteos distritales, especialmente en aquellas entidades donde se renovaron las gubernaturas. Las autoridades electorales entregaron las constancias de mayoría a quienes ganaron las elecciones para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y las 8 gubernaturas que estaban en juego. En Clara Brugada, pues recibió su constancia de mayoría como jefa de gobierno en la capital, lo mismo que en Puebla Alejandro Armenta, en Chiapas Eduardo Ramírez, en Morelos Margarita Sarabia, en Tabasco Javier May, en Veracruz Rocío Nale y en Yucatán Joaquín Díaz, todas estas personas emanadas de Morena. En Guanajuato la panista Livia García también recibió la constancia de mayoría, lo mismo que el emesista Pablo Lemus, que en Jalisco lleva una ventaja de 4.95%. Para el gobierno de Jalisco, aunque Morena también confirmó que va a continuar con el proceso de impugnación al considerar que les corresponde el triunfo en aquella entidad. Y ya que hablabas de este tema del Congreso, bueno, pues la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados confirmaron la mayoría calificada, pero en el Senado de la República están a solo un escaño de lograrla. Morena va a impugnar la asignación de estas senadurías de representación proporcional en Nuevo León, donde el dirigente nacional de este movimiento ciudadano, Dante Delgado, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, habrían ganado con un mínimo margen de apenas 0.4%. Y es que para alcanzar estas mayorías, la alianza gobernante pues ha recurrido a este tradicional chapulineo, pero en una nueva versión. Porque en el caso del Congreso de la Ciudad de México, aún sin rendir protesta, 7 diputados electos enviaron una carta al Instituto Electoral Capitalino para informar que renunciaban a la bancada de Morena para sumarse a las del Partido Verde y al PT. Con esto, Morena tiene la posibilidad de acceder a más curules por la vía de la representación y con esto alcanzar esta ansiada mayoría calificada. Esta es la realidad de lo que está sucediendo todavía en el ambiente político. Yo regreso contigo al estudio. Caray, pues así las cosas, son los tejes y manejes de la política en nuestro país. Gracias, Andrés. Y mire, le platicaba yo de que hoy se dio la primera reunión entre el presidente saliente y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, dentro de todo acordaron que todas las reformas sean sometidas, las reformas que ha impulsado el presidente López Obrador, sean sometidas a consultas amplias con la sociedad. Luego de reunirse en privado en Palacio Nacional, vamos de comer, Claudia Sheinbaum dijo que la reforma al Poder Judicial requiere no solo que se discute en el Congreso, sino en colegios de especialistas, de abogados. Que, por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda hacer la comisión permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia. Bueno, y establecemos comunicación en este momento con Javier Corral, político, exgobernador de Chihuahua, integrante del equipo de Claudia Sheinbaum. Javier, un gusto como siempre el que nos puedas regalar unos minutos. Muy buenas noches. ¿Qué lectura le daríamos de entrada a la primera reunión entre los presidentes entrante y saliente? Pues realmente es una reunión muy interesante. Primero muy emotiva porque el presidente
ha sido muy afectuoso con la presidenta electa, bueno, con la candidata más votada. Debo decir que ha sido muy emotivo y además muy explícito en ese afecto, ¿verdad? Pues evidentemente la recepción en la entrada del palacio constituye pues ya el encuentro de una etapa histórica, la culminación del periodo del presidente López Obrador y el inicio de un proceso de transición que ha tenido, pues por lo que se ha informado y por lo que la propia doctora Sheinbaum ha informado, pues ha sido un encuentro realmente muy importante de coincidencias y en donde ha habido un acuerdo que a mí me parece muy relevante, ¿no? El que la propuesta de reforma al Poder Judicial, que es una reforma necesaria, es una reforma importante, se someta a una amplia consulta especializada. Ha mencionado no solamente a barras, a asociaciones, colegios de abogados, a universidades públicas, a distintas organizaciones. Ha incluido, por supuesto, a los propios integrantes del Poder Judicial, a los magistrados, a los jueces, a los ministros, ha dicho la doctora Sheinbaum en su primera conferencia tras el encuentro con el presidente López Obrador. Y a mí me parece que en ese diálogo, en esa consulta, habrá sin duda un intercambio muy importante para discutir lo que es el punto de partida, la iniciativa del presidente López Obrador, y a partir del diálogo, de la discusión especializada, pues encontrar la mejor fórmula para esa reforma judicial, dotarla de mayores contenidos e incluso, es muy importante decirlo, encontrar las fórmulas que permitan que esta sea la reforma primera. No sé si los tiempos darán, Paco, pero lo importante es que el proceso se inicia ya. Claro. Estamos hablando de, por lo que dijo la presidenta electa, de iniciar ya ese proceso de consulta. Y esa es una muy buena noticia. Yo quisiera recalcar y resaltar el espíritu de que las reformas pues sean compartidas no solamente entre los miembros del Congreso, en lo que se conoce como Parlamento abierto, sino en una consulta muy amplia. Sí, las reformas van para septiembre, entre ellas justamente, como bien lo mencionas, Javier, la prioritaria es la reforma al Poder Judicial. No falta quien ya de ahora ponga en duda, y te lo pregunto, ¿cambiará en algo realmente esta discusión amplia en todo el país sobre el tema? Bueno, si se somete a consulta y a discusión, por supuesto que una iniciativa se convierte en un punto de partida, no de llegada. Y me parece que el hablar y el comprometerse a una consulta es también un compromiso para escuchar y para escuchar los puntos de vista en su más amplio sentido, de quienes estén de acuerdo, de quienes no estén, de quienes crean que pueda tener modificaciones. O sea, se somete a un proceso de consulta pues precisamente para encontrar las mejores fórmulas que lleguen al Congreso. No creo que sea solo un proceso en el que se consulte para que todo quede igual. Se pueden mejorar, se pueden fortalecer, claro que sí. Eso es lo que debemos entender cuando se habla de un proceso de amplia consulta en todo el país. Y sobre todo, no poner en riesgo la llamada independencia o división de poderes, ¿no? Bueno, hay principios constitucionales que son inamovibles, no están tocados en las iniciativas del presidente, la división de poderes permanece. Lo que sí es importante es que esta consulta pues sirva para no solamente discutir las iniciativas del presidente, al menos esta que es la prioritaria del Poder Judicial, sino que se puedan agregar, fortalecer, que se ahonde en una reforma que es necesaria, ¿verdad? No solamente del Poder Judicial Federal, yo diría de los poderes judiciales en los estados, del Poder Judicial Federal, pues el régimen disciplinario, el régimen de responsabilidades de los juzgadores, el Consejo de la Judicatura en términos de una nueva integración. Hay pues una perspectiva que a mí me parece muy interesante y que debemos aprovechar y a la que no nos debemos de cerrar. Es la oportunidad para discutir en pluralidad y junto a las voces discrepantes el alcance de esta reforma. Es la gran oportunidad de generar
un acuerdo nacional, pensando en barras y colegios de abogados, pensando en universidades públicas, pensando, como lo ha propuesto la doctora Sheinbaum el día de hoy, ir a grupos especializados a escuchar su opinión. En esa retroalimentación debe haber la oportunidad para mejorar, fortalecer, para perfeccionar cualquier iniciativa. Gabinete, dice Claudia Sheinbaum, la próxima semana será, no quiso decirlo con todas las palabras, pero bueno, será un gabinete paritario. ¿Te ves en ese gabinete, Javier? Yo estoy ahora como senador electo y esa es la misión y la función que yo quiero y espero desempeñar. Y lo digo sinceramente, me parece incluso que es muy relevante, o puede ser muy relevante también mi participación ahí. Esa es la decisión y además ese es el compromiso que yo tengo de apoyar a la doctora en el Senado de la República y apoyar en general el proyecto de transformación. Hemos pasado una semana intensa a partir del 2 de junio con el paso aplastador, déjame decirlo así, de Morena en todo el país. Te pregunto, ¿México ya cambió? Hay indiscutiblemente el inicio de una nueva etapa. El 2 de junio pues marca un claro impulso a un nuevo régimen político, económico y social, y creo que es bien importante que así también lo podamos entender. En la contundencia del triunfo está también un mandato de un nuevo régimen que consolide la reforma de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia, pero en esa contundencia también está una enorme responsabilidad y por supuesto que ella está muy consciente de que este mandato es también una gran responsabilidad y creo que así es como debe de conducirse el proceso de transición y lo que sigue, bajo la seriedad y la responsabilidad de un mandato abrumadoramente mayoritario, que muchos no quieren analizar, reflexionar en su significación mayor. Hay incluso todavía una resistencia narrativa, por lo menos, a aceptar el veredicto de las urnas. Yo espero que haya la comprensión y la reflexión necesaria para entender que tenemos que consolidar un nuevo régimen. Yo creo que lo que se nació el 2 de junio es exactamente el mandato de un cambio de régimen en muchos sentidos. Javier Correal, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. Con muchísimo gusto, Paco. Un saludo a todos. Muchas gracias, muy buenas noches.